lo que dice. Bueno, entonces seguimos con un poquitito del uso de la radiofísica en radiología del miércoles 23, ¿sí? Y acá estamos viendo, ¿qué será esto? Mano, pie, rodilla. Pierna. No, no es pierna, estuvimos cerquita. Ah. Tobillo. Tobillo, muy bien, muy bien. En el tobillo, ¿sí? Tenemos una articulación, ¿sí? Que es muy importante, y algo que se llama mortaja tibia astragalina, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a parar acá, que esta sería un frente o un perfil. Frente. Un frente, un frente, un frente, y nosotros tenemos que identificar, ¿sí? Un par de huesos para poder darnos cuenta si es tibia o peroné. ¿Está bien? ¿Esto es externo o interno? Externo. 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 Y esto es interno. ¿Sí? Interno. Entonces, yo tengo que saber entonces que este hueso más finito es el peroné. Y el peroné es externo. ¿Sí? ¿El radio es externo o interno? Es externo. Externo. Yo tengo que ponerlo en posición anatómica. O sea, el paciente estaría con las palmas de la mano hacia adelante. ¿Sí? Así, hacia adelante. Es posición supina. Entonces, yo para recordar, puedo mencionar, ¿sí? Que Perón escucha radio afuera. Perón, por peroné, radio afuera, ¿sí? O sea que tanto en la parte distal, la pierna, ¿sí? Que es de la rodilla hacia abajo, el peroné siempre va a ser externo, y en la parte superior, el radio, ¿sí? También va a ser externo, ¿sí? Perfecto. Y tengo acá, entre otro hueso, esto que es el astrágalo, ¿sí? Y esta línea que yo veo acá es la mortaja tibia astragalina. Esa mortaja tibia astragalina, para poder visualizarla bien, el tobillo frente lo voy a hacer con una ligera rotación del miembro inferior de 14 grados hacia medial. O sea que voy a tener mediales estos, ¿sí? El piecito, todo el miembro rotadito, ¿sí? Unos 14 grados, como para favorecer de poder visualizar esta línea, que es una línea importante. ¿Por qué es importante? Para ver que no haya una luxación. Yo a veces puedo llegar a tener no solamente una fractura, sino tener algo que se conoce como luxofractura, ¿sí? Si yo tengo una luxofractura, esta línea no la vería porque estaría todo desarmado, ¿sí? Yo le iba a subir unas imágenes de luxofractura, pero no lo hice, para no hacerlo más largo a esto. Bueno, acá Agustina un montón de veces me pide entrar. Y este sería un perfil, en donde voy a ver el hueso más grande, que era la tibia, el peroné más finito, el astrágalo, el calcáneo, ¿sí? Chicos, díganle a Agustina que si no entró, tiene como 5 pedidos para entrar y yo la estoy admitiendo constantemente, ¿sí? Bueno, y todos los huesos del tarso. Bueno, me sigue pidiendo entrar Agustina. Chicos, mandale un mensaje y la estoy admitiendo. Yo tengo entonces que ver la cortical, tengo toda continuidad, o sea que acá no veo nada, y después veo el peroné en la cortical, y acá, muy ahí, veo, ¿no es cierto?, una pequeña fístula, ¿sí? Una espícula, no fístula, sino pícula.
Y veo acá este trazo negro, ¿sí? Que corresponde a qué cosa entonces, chicos. Una fractura. Al peroné. Una fractura Ah. entonces del peroné, ¿sí? Es una Bien, fractura de peroné. Perfecto. Ya ahora reconociendo en el frente, que es más fácil, vengo acá y veo, ¿sí? La tibia, sigo la cortical, no veo nada, y acá veo como tengo una deformidad, ¿sí? Bien, esa deformidad en ese hueso, entonces sería la fractura del peroné, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Estas fracturas, este tipo de fracturas, por más que parezcan así sencillas, suelen ser quirúrgicas, ¿sí? Por lo general esto no se opera en el momento, a este paciente se lo va a inmovilizar con una bota de yeso, lleva control radiológico, se le pide al paciente que no apoye, Profe, ¿sí? a mi mamá la operaron Pará que de siga, esto. pará que siga. Ah, no, me Se le quedó la pide duda. por lo general al paciente que no apoye, ¿sí? Y si no, se le pone una placa con tornillos, ¿sí? Acá en el peroné, ¿sí? Se pone el peroné. ¿Tu mamá tiene obra social? Sí, está por la RT ella. Claro, ¿viste? Muchas veces, cuando el paciente no dispone de obra social, se le da ese tratamiento, ¿sí? Digamos que es no quirúrgico, pero la recuperación es mucho más larga, ¿sí? Y a veces la alineación del peroné no queda perfecto, ¿sí? Por lo tanto, después la alineación, ¿sí? O la recuperación suele ser un poquitito, ¿no es cierto?, más larga, ¿sí? No obstante, por más que después tenga, ¿no es cierto?, una cirugía, ¿sí? Igualmente tiene que ir a kinesiología, porque el movimiento seguramente, ¿sí? No queda fijo, queda mucho tiempo fijo y se puede formar acá, ¿no es cierto?, como un endurecimiento o se le dice un congelamiento de la articulación por falta de movimiento. Y aparte, al tener mucho tiempo sin movimiento, ya sea por el yeso o por la cirugía, voy a tener una atrofia muscular. Es como que el músculo se retrae, ¿sí? Por falta de movimiento, ¿sí? Herrera, todo suyo, aporte algo. No, pero lo explicaste todo, no sé qué más puedo aportar. No sé, por ahí me O sea olvidaba de que, algo. no, dijiste, está todo bien. O sea que sí, como dijeron ustedes, una lesión y no, nada, que acotar, como dijo Roberto, cuando uno tiene una obra social, hoy por hoy se inmoviliza con un yeso, se estabiliza, se ve como en la placa que mostraron, si bien hay una lesión del peroné, está bastante alineado. Entonces, lo que se hace es hacer un yeso para fijarlo, para que no se desestabilice, y después se programa una cirugía, que cuando lleguen las plaquetas y los tornillos, se coloquen para fijar y que quede seguro, ¿no? Pero, bueno, después también hay otra realidad, que cuando una persona no tiene recursos, ¿qué pasa? O hay dos opciones, o hacer los trámites por asistencia social, que tardan cerca de 2 meses como mínimo. Obviamente el hueso ya se va a soldar y si llega la plaqueta, lo que van a tener que hacer es volver a romper el hueso para alinearlo y volver a hacer cirugía. Y si no, como en este caso, que está bastante bien, y si el yeso está bien Largue, colocado, largue. no, si el yeso está bien colocado, la gripe me tiene mal. Un poco de COVID no le hace mal a nadie. Mucha nada. Que hoy estaba escuchando que estornudar mucho dice que también es síntoma de COVID, ahora ya no se sabe. Bueno, no nos vamos de tema. Entonces se fija, el paciente hace su callo, ¿no es cierto? Es algo anatómico, el cuerpo humano es tan perfecto que cuando hay un tipo de lesión, automáticamente va a mandar mayor cantidad de células óseas para que se produzca el callo o lo que comúnmente uno conoce la soldadura del hueso, ¿no? Que en ese lugar esa persona no se vuelve a fracturar nunca más. Hay tanta cantidad de calcio que en ese lugar no se fractura nunca más. Se va a fracturar más arriba o más abajo,
pero en ese lugar no se fractura más. Nada más, para aportar eso, nada más. Bien, Creo está que lo bien. dijiste todo. Bien, ahora vamos a agudizar el ojo de los niños. Ya más o menos esta lesión la han visto, pero yo quiero que me miren todo ahora el continente, no solamente el contenido, ¿sí? Que eran los huesos, sino el continente de esta pierna frente. ¿Hay algo que les llame la atención? Vamos a hablar de densidades, atenuación de los fotones a la radiación, así lo ¿Tiene un asociamos a la yeso? física. No. ¿Algo más? La parte ósea la vemos bien, ¿no? Sí. Bien. ¿Tiene solamente hueso este paciente? Los músculos, profe. Claro, Ahí sí, está, tiene vemos partes una blandas. diferencia de, sí, Sí, decime, estabas hablando. una diferencia de tonalidad, Tonalidades, bien, bien. O sea que lo que es al lado de la tibia, en la zona blanda de la tibia. en el frente me estás diciendo, En el frente, sí. ajá. O sea, acá, Estaba ¿esto decís? ¿O no, en esto? la zona blanda de la tibia. ¿Acá dentro del hueso? Acá hay todo un No, ruido y no escucho bien. del otro lado. Ajá. A ver, acá, Sí, esto. Esto más oscuro, sí, decís. sí, la diferencia esa de tonalidad Bien. es por Si vamos al perfil, ¿lo ves? ¿Lo ven? Se ve mayor. sí, si vamos al perfil, si O vamos sea, al fíjate, tengo perfil, acá sí, una densidad, sí, acá también, Sí. y acá tengo un cierto un gris, ¿no? Que podría corresponder a la parte muscular, ¿sí? sí. Si no vieron huesos, menos vieron músculo, ¿no? No, todavía no vieron nada. Muy bien. Pero, seguramente han visto un pedazo de carne en el mostrador de la carnicería. Yo por lo menos me acuerdo, cuando iba a la carnicería veía, ahora hace un montón que no voy, ¿no? Sí. Pero tenemos que recordar, ¿no es cierto? Voy más a la verdulería que a la carnicería. Bien, bien. Pero ahora si vos vas a la verdulería, ¿sí? Entonces, digamos que lo que vos ves ahí tiene como una parte externa, ¿sí? Que lo recubre, ¿sí? Y si vamos a la carne está suelta así nomás o tiene algo que lo recubre. Olvídense de la piel. Sí, sí, tiene una telita. Tendones. Una pielcita, que es la aponeurosis. Una pieza. Exacto. Bueno, muchas veces en este tipo de placas, como son placas digitales, ¿sí? O placas que está faltando un poco de técnicas, si fuese convencional, podemos llegar a ver eso, ¿sí? Es más, si fuese una infección, ¿sí? Vamos a imaginarnos de que en lugar de una placa de tobillo con una fractura, vamos a imaginarnos que tengo un paciente con un pie diabético, ¿sí? Ese pie diabético, aparte de Ruth, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? Ruth, seguramente esto te lo habrás visto más de una vez en quirófano. Sí, profe, Gente yo... con Sí, diabetes, profe, la gente con Sí. diabetes no cicatriza bien. Bien, no cicatriza bien. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Podemos llegar Tiene a como úlceras. como úlcera. Bien. ¿Sí? O sea que tengamos Y una se infección. entra a quirófano para limpiar. Bien, tiene una infección. Sí. ¿Sí? Claro. Bien, si yo ese paciente con infección, ¿sí? Seguramente tiene pus. Por eso tengo que limpiar, hacer una toaleta. ¿Sí? Ese pus, ¿sí? Digamos que es tejido muerto, por eso se genera el pus. Y como está en un lugar cerrado, si es que no está hacia el exterior, ¿sí? Esa pus va a generar gas. Y ese gas, ¿sí? ¿Cómo lo vería yo en la placa? Con un gris más oscuro. Lo vería, ¿no es cierto?
digamos, más oscurito, que no sería como esta la aponeurosis, ¿sí? Sino sería negrito, ¿sí? Producto de ese gas, ¿sí? Que está emitiendo esa infección. ¿Tá? Ahora no tengo ninguna para mostrar, pero seguramente vamos a ver alguna. Bueno, ¿estamos con esta? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué placa es esta? ¿Y qué le han visto ustedes? Ya algo había mencionado en el grupo. Y acá El espero tórax. que un tórax. Muy Con bien. fractura de costillas. Con fractura de arcos costales. Bien. Muchas veces Herrera, ¿sí?, ha mencionado, cuando hablamos de atenuación, del Z. ¿Sí? Y muchas veces hemos dicho que el pulmón, el Z es muy bajo. ¿Está bien? Sí. Sí. Perfecto. Por eso se ve negro, los dos pulmones. ¿Está bien? Sí. Porque tiene negro. aire. Perfecto. Acá le estamos viendo, ¿sí? Todo, fíjense cómo está todo roto, ¿no es cierto? Digamos que acá, Fracturado. las últimas no veo, tengo fractura de todos sus cervicocostales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, profe. ¿Y por qué del otro lado no se ve negro? Tiene una perforación pulmón. Si yo tuviese una perforación del pulmón, ¿sí? ¿Qué pasaría? Neumotórax. Exacto. Vería todo negro, no vería trama. Sin embargo, yo acá lo veo más blanco, pero fíjese cómo veo la trama del pulmón. ¿Sí? Herrera, estás con micrófono abierto, así que intervení cuando quieras. No, estoy escuchando atentamente, pero bueno, sí es cierto lo que dice él. Si hubiese sido un neumotórax, creo que todo el mundo sabe lo que es un neumotórax, ¿no? ¿Es sangrado? ¿Puede No, es ser? cuando en el barrio se Aire. dicen, se le pinchó el pulmón. Aire Ah. en Ustedes deben saber que el pulmón tiene una envoltura de algo que se llama pleura, ¿sí? Y que tengo pleura parietal y visceral. Tal cual. ¿Bien? Entre medio de esas dos pleuras hay algo que se llama líquido pleural, ¿sí? Que es justamente para cuando uno respira, hace este movimiento y no haya una fricción, no haya un rozamiento, sino que ese líquido pleural lubrica esas dos pleuras. ¿Sí? Para la expansión. Exacto. Cuando una de esas pleuras se pincha, se retrae el pulmón y ese espacio entre las dos pleuras se va a llenar de aire. ¿Está bien? Entonces voy a ver todo el pulmón negro como cuando es una placa de mano que acá no hubo nada, que frenó la radiación y se ve negro completamente. Que no es este caso. ¿Sí? Acá arriba, miren, fíjense, ¿ven? Que ve un poquito negro. Ahí podría tener un pequeño neumotórax. Ahora, yo quiero que ustedes miren bien fijamente esta imagen. Y este paciente tiene todas esas fracturas. Ustedes, con una simple fractura, ¿creen que hay dolor o no hay dolor? Cuando alguien se fractura un hueso, ¿hay dolor? Sí. Sí, hay dolor. Hay dolor. Bien. Y a veces ese dolor hace que cuando queremos posicionar al paciente, el paciente por el dolor se mueva, ¿sí? Y si se mueve, voy a tener placas con borrosidad cinética. ¿Está bien? Sí. Bien. Si Profe. ustedes miran a esta placa, ¿le vemos borrosidad cinética? Sí. Sí, profe. ¿A dónde? ¿A dónde yo veo que la placa, En la parte más oscura parece. en la parte más oscura, la borrosidad cinética sería como que la placa se está moviendo, ¿sí? O sea, no tengo algo nítido. ¿Se En la entiende? parte de arriba puede ser, profe. En la parte de arriba, por acá,
digamos, esto se llama ápices pulmonares. En la parte de abajo, profe. ¿Cómo? Se ve como que está En la torcido. parte de abajo. ¿Se ve como que está torcido, me dijiste? Sí, el Claro, no paciente. está centrada la placa, no está centrada, y Flavia decía que por ahí podría estar con lo que usted decía en el hombro izquierdo. Esto derecho y esto izquierdo, con borrosidad cinética acá, decís vos. Claro, como que si se estuviera moviendo los hombros. Ajá. O sea, es como que yo le digo, quédate quieto y él me hace, ¿qué me importa? ¿Así? Claro, pero es involuntario, ¿no? No, Es así involuntario. no, pero como que se Estaría- mueve de Estaría de así costado. como temblando, de frío, Claro, por ahí es claro, O puede del ser. dolor. por el dolor. Ajá, No sé qué. bien. Herrera, vos le querés. No, aclararle que cuando uno habla de borrosidad cinética, obviamente cinética es sinónimo de movimiento, quiere decir que cuando uno observa en una placa borrosidad cinética, quiere decir que alguna o todas las estructuras no tienen una limitación definida. O sea que si yo tomo como parámetro las costillas, no podría ver exactamente con buena definición la cortical. Si tomo como parámetro la clavícula, no podría ver la cortical con buena definición, porque cinética es movimiento. Quiere decir que el paciente, en el momento de realizar la placa, se movió, respiró profundo, exhaló o alguna cosa así que hizo que en el momento de tomar la placa movió su cuerpo. Eso es cinética. Cuando hay cinética no hay buena definición de las estructuras. O sea, Ahora, directamente si hay movilidad cinética no se vería la imagen que estamos viendo ahora. o sea que vos me estás diciendo que acá no hay cinética porque ves bien las estructuras. Sí. Bien, Podría ser, sí. lo compro. Sí, fíjate, que si yo miro bien acá, veo bien definido bien el límite del arco costal, ¿sí? Fíjense cómo acá no hace falta, por más que esté moviendo, ¿sí? Esta fractura se vería igual, ¿sí? Pero fíjense cómo acá tengo estos detalles, ¿sí? Ahora, ¿cómo se entiende de que con tantos huesos rotos no tenga cinética? Está desmayado el paciente, ¿Desmayado el paciente? desvanecido. Un paciente Pérdida de desmayado respira conocimiento. igual. Pérdida de conocimiento. ¿Va a seguir respirando o estaría entubado? Respira igual. Ah, puede ser, porque se ven unos o no sé si es una campera, porque ahí en el borde derecho, donde está el hombro derecho, hay una especie de cierre. Es una especie de cierre, muy bien. Es un cierre. Puede ser de la campera, del bucho. Y no Yo sé presto si atención. las líneas estas entre el tórax, la fractura del tórax del pulmón derecho, hay unas líneas, esas son parte de la placa. ¿Estás? Sí. ¿Y estas? Sí. Fíjate que también había otra. No, que no la veo ahora. Digamos que salió en la placa, pero no es parte del paciente. Estaba con el paciente. Yo creo que podemos estar así hasta las 12 de la noche y no sacarían el por qué, ¿sí? Este paciente, con todo este hueso roto, no se mueve, no tiene borrosidad cinética. Claro, sería la placa ideal, pero bueno, no se puede tener esa placa ideal. Solamente en este caso. Eso iba a decir, ¿está muerto entonces? El ¿Se murió paciente, entonces? el paciente es un óbito. Un óbito es un cadáver, ¿sí? O sea que nosotros, ¿sí? Como radiólogos,
¿sí? No solamente vamos a sacar placas al paciente que viene muy dolorido, descompuesto, borracho, drogado, ¿sí? Con múltiples fracturas, también en ocasiones vamos a tener que sacar placas a pacientes como estos que vienen en bolsa, ¿sí? Por eso esto es un cierre de la bolsa, esto es parte del pliegue de la bolsa, ¿sí? Y nosotros le sacamos la placa así como está en la bolsa, ¿sí? No, por eso está cruzado, y más en esta época, ¿sí? No abrimos la bolsa para acomodarlo, sino que palpamos este paciente, en realidad lo mandó el juzgado al hospital, ¿sí? No para ver la cantidad de huesos rotos que tenía, sino que como fue en un enfrentamiento policial, la familia decía que le habían visto en un momento orificio de entrada, pero en lo que era la declaración de autopsia, no, perdón, en la declaración no le habían hecho autopsia todavía, sino en la declaración que tenían, ¿no es cierto?, los médicos forenses que habían levantado el cuerpo, no decían nada de eso. El juez lo manda para hacerle placas, ¿sí? Para ver si encontramos un cuerpo extraño, ¿sí? O sea, un proyectil, ¿sí? Nosotros a esta altura ya vimos una bala, ¿sí? Por lo tanto, a este paciente, ¿sí? Lo que el juez pedía era placa de tórax, abdomen y pelvis. ¿Está bien? Se le realizó eso y no se encontró ningún proyectil, no había ningún cuerpo metálico en su interior. Ahora, ¿qué hubiesen hecho ustedes si a este paciente le hubiésemos encontrado un proyectil acá? Acá, yo hubiese visto acá la bala. ¿Ya con eso alcanza o le hubiese hecho algo más? Una placa más. ¿Cuál? La de perfil, porque hay que La de ver si perfil. entró. ¿Para qué? Para ver por Para dónde ver si entró. entró. Para ver dónde está ubicada, A porque ver puede si estar tiene- adentro del pulmón, el frente, atrás. Perfecto. En base a eso, ¿sí? Ibas a ver si el proyectil está anterior, medial o posterior, ¿sí? Y también, siguiendo después, que eso lo hace la gente de balística y que no me acuerdo, hoy estoy medio flojo de la memoria, ¿sí? Ver la trayectoria que tiene, ¿no es cierto?, ese proyectil, ¿sí? Y saber si ese proyectil que nosotros encontramos es el causante de la muerte. Obviamente, acá este paciente, ¿sí? Este paciente, le cuento más o menos la historia, estuvo en un enfrentamiento, no era ni delincuente, nada, sino que iba en moto él, hubo un enfrentamiento y él cayó debajo de un camión. Por eso tiene todo esto, ¿no es cierto?, roto. Y esto que vemos acá, ¿sí? Aparentemente es todo un edema pulmonar, ¿sí? Puede haber sido por sangre. Herrera, ¿quería aportar algo o vamos a otra? No, te estaba escuchando. Ese paciente, ese óbito, te trajeron a vos. Sí. Y consulta, me dijiste del juzgado. Del juzgado. ¿De qué juzgado? ¿Eh? ¿De qué juzgado te lo De trajeron? Morón. Te das cuenta, Morón. Morón. Era la Ana Laura. Lo llevaba. Seguramente. ¿Y hace cuánto que fue esto? Estamos en Yo no tengo pandemia. nada que ver. Estuvimos en pandemia y Pero- venía con un Estaba de cartelito que decía de vacaciones, parte de ese de. recuerdo. ¿no es cierto? ¿Pero qué fue? ¿Hace 15 días? No, ¿Un un poquito mes? más, 2 un meses? poquito más, un poquito más. Ah, o sea que no estaba de vacaciones No cierta estaba de persona. vacaciones. No. Nosotros constatamos en el lugar, después no lo llevamos a ningún lado. Listo, nada, no tengo más preguntas. Bien, bien. Vamos anotando. ¿Sí? Sí, Vamos más vale. anotando. Castro, Bueno. ¿no? Castro Vidal. Sí. Bueno, ¿alguien quiere saber algo más de esto? Es Vidar con R y T al final, porque si no después me claro. confunden. Bien. Entonces un paciente con ese tipo de lesión es medio difícil que se vea la imagen así de nítida, digamos. Si hubiese estado el paciente Vivo, sí. vivo, bueno, lo que hubiésemos tenido que hacer es tratar de tener la mejor imagen posible. Para eso
íbamos a tener que jugar con el miliamper segundo, ¿sí? O sea, bajar, como dijimos la vez pasada, el máximo de tiempo de exposición y aumentando el kilovolt pico para obtener la mejor imagen. Lo más seguro que no hubiésemos obtenido, porque el paciente iba a estar seguramente entubado, ¿sí? Porque no iba a poder respirar, o sea, ventilado se le dice, es un tubo endotraqueal, ¿sí? Muchas veces lo que podemos llegar a hacer, o si está con un ambú todavía, o sea, tiene el tubo, no tiene el tubo de oxígeno al costado, tiene, ¿no es cierto?, el ambú, que es algo manual, que se le va, ¿no es cierto?, insuflando, es insuflarlo, ¿sí? Dejarlo, ¿sí? Y en ese momento hacer el disparo con el tiempo más corto posible, por lo menos en el tórax, ¿sí? Esa es más o menos la técnica o maniobra que podemos utilizar para intentar hacer una placa, ¿sí? Con la menor borrosidad posible y llegar a lo más nítido. Obviamente, como les decía, este tipo de lesión, acá, ¿sí? Este tipo de lesión, si tiene un poco de movimiento no va a pasar nada. Acá arriba, ¿sí? Acá arriba yo presto atención, fíjense que no veo trama, así que acá seguramente tengo neumotórax, ¿sí? Acá el pulmón está, digamos, pinchado, ¿sí? Y Está bueno, colapsando. y si yo veo un poquito más arriba, fíjense como acá en la parte blanda, ¿sí? No tengo la otra placa, ¿sí? Se veía también como que había aire en el cuello, ¿sí? Como habíamos visto hoy, algo similar de saponeurosis. Bien, ¿pasamos a otra? Sí, Sí, profe. acotar nada más que si se ve, para que uno sepa, ¿no? O sea, si uno ve recién lo que mencionó, aire en el cuello, que eso se llama enfisema subcutáneo, si un paciente tiene enfisema subcutáneo, prácticamente un 100% que tiene un neumotórax, porque si no, no hay otra manera que entre el aire ahí. Muy bien, muy bien. Fíjese acá también, tengo fracturas, o sea, pobre muchacho. Lo Muy estaban complicado. mirando bien, hasta la escápula tiene fractura. Sí, y se le pasó el camión por encima. Bueno, a ver acá. Tenemos 5 minutos para esto. Va, menos. Una muñeca. Una muñeca. Bien. ¿Qué más le vemos? Tiene yeso. Tiene una Sí, fractura. tiene un yeso, sí. Tiene fractura, Tiene tiene una yeso. fractura. Muy bien. ¿Está de frente o de perfil? Está de perfil. Muy bien, Sí. De perfil. muy bien. Yo le hago una pregunta a ustedes, futuros radiólogos. ¿Es lo mismo ver que observar? No, cuando uno observa lo hace con detalles. Bien, El ver lo ustedes hace más son rápido. radiólogos, ¿sí? Y quiero que observen, no simplemente miren. Miren, mira todo el mundo puede mirar. O sea, abren los ojos y están mirando. Ustedes tienen que observar. Observen y díganme qué ven. Esta placa la mandó Herrera, así que Alguien lo descubrió, ¿eh? ¿Tiene una fractura en la muñeca? Hay unos lentes. Hay como muy un bien, anteojo. muy bien, Alguien lo sacó rápido, no alcancé a Y leer hay el un título, lo cierre sacó rápido. también. muy bien, ¿sí? O sea, ¿qué pasó? Esta placa la realicé yo, chicos, ¿sí? Tiene un Bien, yeso Jessica, desde bien. acá arriba hasta acá. O sea, hacer un perfil a este tipo de paciente hay varias técnicas. Una, la más fácil, es que se apoya así y gira la cabeza, ¿sí? La señora, ¿sí? En el momento que yo disparé, hizo esto, bajó la cabeza, ¿sí? Y esto que está acá son sus anteojos, esta es la puntita de la nariz, ¿sí? Yo podría, esto, obviamente, no entregué esto, chicos, esto no lo vio el médico, esto lo ven ustedes, y me hago cargo de la autoría, ¿sí? Esto se cortó, ¿sí? Se cortó, se mejoró la imagen, realmente lo puedo hacer, ¿sí? Y esto lo dejé así, con el campo abierto, para que ustedes vean que esto con placa analógica, o sea, revelado en húmedo, no lo pudiese haber mejorado, o sí, si la placa era grande, con algún elemento también de la época prehistórica, pero que sigue tan vigente como en las mejores épocas, que, ¿qué pudo haber sido? La trincheta para cortar. Una tijerita, ¿sí? Tic, 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 tijerita, y solucionamos el problema, ¿sí? Se ha hecho durante años y se seguirá haciendo mientras exista la radiología convencional. ¿Sí? Digitalmente
lo corto digital, mejora la imagen y el paciente se fue, ¿sí? Tal cual. ¿Está? Entonces, recuerden, ustedes tienen que observar, no acá solamente la fractura, que está todo muy bien, tiene yeso, muy bien, pero miren todo, ¿eh? Muy bien, perfecto. ¿Algo más, Herrera? No, me gustó, lástima que le sacaron tan rápido los anteojos. ¿Viste? Pensé que iban a tardar más. Bueno, pero son así. Pero muy bien, Jessica. A ver. Me gustó que estuvieron muy atentos también los oídos. ¿Esto qué, chicos? La música no interesa. ¿Una clavija? ¿Una clavija en dónde? En el pie. En el pie. En el tobillo. En el tobillo. En el Ahora, tobillo. fíjese, entraron de la parte, ¿no es cierto?, plantar hacia arriba, ¿sí? ¿Y por qué piensa que hicieron esa inmovilización? ¿Por qué habrán usado esa técnica? ¿Tendrá una fractura en el astrálago? Fractura en el tobillo. Astrálago. Este paciente no tuvo fractura, este paciente lo que tuvo fue una luxación, ¿sí? Entonces no hubo forma de poder maniobrarlo. Esto se hace la reducción, ¿sí?, de los huesos luxados. Se intentó hacer en quirófano, como no se podía porque se lo hacía la reducción y en la maniobra, ¿no es cierto?, se volvía a luxar. Entonces se optó por fijarlo con una clavija hasta que toda la parte, ¿no es cierto?, de la envoltura de la cápsula articular vuelva a tener, ¿no es cierto?, la tensión suficiente, ¿sí? Así que se le puso la clavija, se lo inmovilizó con yeso, ¿sí? Y posteriormente se le hace un control. Ahora, Herrera, ¿querés contar algo de qué es esta imagen que vemos tan linda girando? Sí, si llegamos con el tiempo, bueno, esto es un 3D que se hace en tomografía. Es la posibilidad que se tienen los nuevos tomógrafos multi-slide, donde la adquisición ya no es más secuencial, sino que es volumétrica. Entonces nos da la posibilidad de hacer todo este jueguito en 3D. Y es para observar, digamos, en todos los planos, e incluso como lo ven ahí que va rotando, sin la necesidad de hacer tantas placas. Se hace un barrido y después con el 3D uno lo puede girar. Y queda lindo a la vista. Bueno, se corta, Robert. Bueno, gente. Hermoso quedó. Sí. Esto también se logra por medio del entendimiento de la física.